Bueno, Cuando Padre quiera Galo. empezamos. ¿Sí? Vamos a pedir al Espíritu Santo la iluminación, siempre recordando que esta tercera persona también es persona auténtica con la cual podemos dialogar, teniéndolo presente, aunque no haya una figura a la cual referirnos. Sin embargo, Él está presente y podemos pedirle, agradecerle, dialogar con Él. Con esto vamos a hacer un poco de silencio, medio minuto, para que cada uno le pida al Espíritu Santo su intervención, porque la palabra que estamos analizando siempre es de alguna manera relacionada con la palabra de Dios. No será la auténtica, aparte de las citas literales que uno hace, pero es una palabra con todo el corazón inspirada a la palabra de Dios. Así que dediquémoslo este minuto de silencio dialogando cada uno con el Espíritu de verdad. Él es la verdad. Y entonces a través de su ayuda poder entender lo que está más allá de las palabras y de corazón a corazón penetrar en este misterio que estamos ejerciendo en realidad cada día que podemos asistir a la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por su participación y vamos a escuchar para ver si podemos penetrar un poco más en este misterio que tiene muchos aspectos y que espera que nosotros nos acerquemos con corazón dispuesto para recibir a través del Espíritu un conocimiento nuevo. Sí, Padre, muchas gracias. Solo pedirles, por favor, que apaguen su cámara Buenas y su noches. micrófono. Buenas noches, Juan Buenas José. noches, Sonia. Bienvenida, Sonia Martínez. Sonia, Hola, Sonia. ya la había ¿Qué tal, saludado. Estela? Buenas noches. Y también Claudia Santiago de Rosa. Buenas noches. Mónica. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Sonia Martínez. Entonces, Encantado de verla. Estamos. ¿Estamos listos, Giovanna y Juan? Ok. Ahorita voy, Conchita, a ver cómo estamos con esto. Sonia Te Martínez. comparto pantalla Permitime un momentito, Conchita. con mucho gusto. Estoy aquí. ¿Ya aparece o no? Compartime pantalla. Por favor. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, ahora espérame. Tengo que ir al sobrecito. ¿Dónde está el sobrecito? Ay, no. ¿Será que me salí? No, ahí estás. Bueno, entonces, espérame que primero el sobrecito, ¿dónde? Y sí, la pantalla está en modo compartir. Sí, permíteme un momentito. Sí, ya vi, aquí. Pantalla. ¿Estamos ahí o no estamos? Sí, pero dice que está compartiendo pantalla, pero no veo. voy a hacerlo entonces de otra forma, perdón. No tengas pena. Me voy a salir, es que esto como hace días que no lo hago, entonces, oh Dios.
Osvaldo, buenas tardes, bienvenida. Pati, Buenas tardes, padre, ¿qué tal están? bien, gracias, normal. Aquí viendo cómo vamos a empezar hoy. Ajá, Gracias. Ya es la última semana de mayo. ¿no? exacto, Llegamos a junio. así es. Ya estamos. Entonces siempre hay la amenaza de algo nuevo. Exacto. Siempre uno nunca sabe cómo va a salir todo. El tema de la Trinidad esta semana, ¿verdad, padre? Qué difícil. Sí, por Ajá. eso que hemos intentado salir afuera, vivir la vida vivencial aquí con las flores y el mundo para preguntarnos sobre Dios. Pero yo no había hecho un cálculo porque la gente no está acostumbrada a sentarse en el césped y Ujú. peor levantarse después. Miriam, tienes tu micrófono encendido y estamos escuchando que estás hablando. Dígame. Pone de una vez la hora. Miriam, apaga tu micrófono. Rosalía, también, por favor. Yo no estoy hablando y no puedo entrar. Rosalía no puede, Rosalía no va a logro. hablar. Ella no No va a logro hablar. entrar, me voy a quedar callada. Tan linda, Estás gracias. disculpada. El anfitrión puede silenciar todos los micrófonos, Conchita, si tú puedes, a mano izquierda. Sí, sí. Gracias. De nada. ¿Cómo vas, Giovanita? Lo que está en la pantalla es la cara de Miriam. Conchita, ella se salió de un solo. Ah, ya no está. Espérame que me están llamando. Me está llamando Juan de la Cerda. Pido disculpas porque esto se me ha estado encendiendo y apagando. Juanito, a la orden. Va. Muy bien. ¿Me estás escuchando? ¿Me puedes compartir pantalla? Sí. Ya se le escucha. Ya De está que te escucho. compartida. Espérense pues. A ver, ahí me está dando. No se ve todavía.
No, no. Ay, Dios mío. Esperen. ¿Y ahora? Ya, ¿Ya? ya. Ok. Entonces, ya se mira. permítanme, pues, Muchas gracias. espérenme pues un momentito porque ahora tengo que regresar a empezar de nuevo. Ay, Dios mío, y ahora Muy no sé bien. cómo. Espérense, aquí está, ahí está. Ahí está. Espérenme un momentito. Ahora sí. Va. Bravo. Vale. Gracias a Dios ya se puso. Ok. Bueno, buenas noches, disculpen el atraso. Buenas tardes, Padre Galo. Buenas tardes, compañeros. Juan y yo en este día les presentaremos el tema del sacrificio único. Estamos basándonos en lo que Padre Galo desarrolló en el folleto de la misa respecto al tema y vamos a leer cada enunciado que el Padre puso y lo vamos a explicar. Y luego vamos a hacer un una presentación de algo que encontramos escrito por Monseñor José Ignacio Munía respecto al mismo tema. Y él hace un análisis basándose en el catecismo de la Iglesia. Así es que vamos ya. Muchas gracias por su atención. Estamos en la página 68, el sacrificio único. El folleto dice en el primer enunciado: en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo es el mismo que se entregó en la cruz, a pesar de que es espiritualizado, y la misma sangre que Él derramó por nosotros, para el perdón de los pecados. Jesucristo es el único sacerdote, Él es la víctima, y Él es el que la ofrece. Sacrificio único y definitivo. Sacrificio. Jesús entiende su muerte como un sacrificio de expiación por el cual, estableciendo una alianza nueva con plena libertad, entrega su vida. Su cuerpo, su sangre, para el rescate de todos los hombres. De sus palabras y actos se deriva claramente su conciencia de ser el Cordero de Dios y que con su sacrificio pascual quita el pecado del mundo. Que así lo entendió Jesús nos consta por los evangelios, pero también porque así lo entendieron sus apóstoles. La enseñanza de San Pablo es en esto muy explícita. Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio, con olor agradable que subía a Dios. Es el amor en efecto lo que lleva al sacrificio. Dios probó su amor hacia nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso ahora en Él tenemos la remisión de los pecados. Por tanto, nuestro Cordero Pascual, Cristo, ya ha sido inmolado. San Juan, por su parte, ve en Cristo crucificado el Cordero Pascual definitivo, el que con su muerte sacrificial quita el pecado del mundo. Juan 1, 29, 37. Según disponía la antigua ley mosaica sobre el Cordero Pascual definitivo, ninguno de sus huesos fue quebrado en la cruz. Los fieles son pues los que lavaron sus túnicas y las blanquearon en la sangre del Cordero, como dice en Apocalipsis 7:14, es decir, los que han vencido por la sangre del Cordero. Y ese Cordero degollado, ahora y para siempre, preside ante el Padre la liturgia celestial. Segunda parte del folleto. La forma en la cruz era cruenta por sí misma. En la misa es incruenta, igual por ministerio de los sacerdotes. Esta unidad le da carácter de propiciatorio. Cruento significa sangriento, incruento no sangriento, dicho específico del sentido de la misa. Propiciatorio, el que hace la expiación o remoción de los pecados. Así pues, el sacrificio de la vida humana de Jesús gana en la cruz la salvación para todos. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. 1 Juan 2:2. Del folleto. El carácter de sacrificio se extiende al perdón de los pecados para los vivos y los muertos, para conseguir la ayuda
beneficios espirituales y temporales. Tenemos dos diferencias de significado de sacrificio. Ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación, inmolación, holocausto. 2. Acto del sacerdote al ofrecer en la misa el cuerpo de Cristo bajo las especies de pan y vino en honor de su eterno Padre. Sacrificio único y definitivo. La carta a los hebreos, por su parte, contempla a Cristo como sumo sacerdote y su muerte como el sacrificio único y supremo en el que se establece la nueva alianza. En este documento, anterior al año 70, puede verse el primer tratado de Cristología, y en él se enseña que los antiguos sacrificios judíos, aunque establecidos por Dios como figuras anunciadoras de la plenitud mesiánica, nunca podían quitar los pecados, por mucho que se retirase. Hebreos 10:10. Y por eso mismo estaban llamados a desaparecer a causa de su ineficacia e inutilidad. En el folleto, es un aspecto compensatorio de las faltas cometidas y reparador de las ofensas cometidas por los infieles. Compensatorio, dar algo o hacer un beneficio a alguien en resarcimiento del daño, prejuicio o disgusto que se ha causado. Ahora, en cambio, en la plenitud de los tiempos, en la alianza nueva, nos ha sido dado Jesucristo, el sacerdote santo, inocente e inmaculado, que siendo plenamente divino y perfectamente humano, es capaz de ofrecer una sola vez un sacrificio único, el del Calvario, de grandiosa y total eficacia para santificar a los creyentes. Del folleto, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo eterno del Padre, después de la encarnación, pasó a través de la muerte y vive en la eternidad. Jesús, hombre que muere y es transformado. Sacrificio de expiación y redención. Cristo nos ha redimido con su propia sangre, sufriendo en la cruz el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo salvador pesó sobre él y en sus llagas hemos sido curados. Isaías 53:5. De este modo, nuestro Salvador ha vencido en la humanidad el pecado y la muerte, y lo ha librado de la sujeción al demonio. Este sacerdocio santo es ahora eterno, de la misma manera que la encarnación es para siempre. Su sacerdocio es para siempre y continúa ahora en el cielo, porque sigue siendo hombre e intercede entre Dios y los hombres. El folleto. El hombre mortal, hijo de Dios, se vuelve hombre inmortal, igual al Hijo del Padre y que es Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y no importándole sus delitos. 2 Corintios 5:19. En efecto, nosotros estábamos muertos a causa de nuestros pecados, pero Cristo nos ha hecho revivir con él, perdonando todos nuestros delitos y cancelando el acta de condenación que nos era contraria. La ha quitado de en medio clavándola en la cruz. Así fue como despojó a los principados y potestades y los sacó valientemente a la vergüenza, triunfando de ellos en la cruz. Colosenses 2:13-15. En la cruz, efectivamente, Cristo ha destruido a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Hebreos 2:14. Y haciéndose sacerdote misericordioso y fiel, de ese modo misterioso e inefable, ha expiado los pecados del pueblo. Cristo se ofreció al Padre en plena obediencia, entregando su sangre y ahora está sentado a la derecha del Padre. Ahora continuamos con la segunda parte, que es específicamente el sacrificio único. El sacrificio único también es tomado dentro del Catecismo de la Iglesia Católica
Dentro de la primera parte, la profesión de fe, los misterios de la vida de Cristo, toca el tema: la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Esto está desarrollado en los numerales 613 y 614. El 613 reza: la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres. Esta es la primera afirmación, es el sacrificio pascual. En la liturgia católica, la Pascua de Resurrección, invocamos a Cristo como la nueva Pascua. Y rezamos así: Nuestra Pascua inmolada, aleluya. Es Cristo el Señor, aleluya. Nuestra Pascua inmolada, aleluya. Es Cristo el Señor, aleluya. Pascua sagrada, oh fiesta de la luz, despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Pascua sagrada, eterna novedad, dejad al hombre viejo, revestidos del Señor. Es un himno litúrgico en el que se entronca la redención de Cristo con la Pascua en el sacrificio pascual. En la 1 de Corintios 5, 7, purificados de la levadura vieja para hacer masa nueva, pues sois ácimos, porque nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. En Juan 8, 34, 36, Jesús le respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, mientras que el Hijo se queda para siempre. Si el Hijo os da la libertad, seréis realmente libre. La antigua alianza fue una alianza de esclavos, y la nueva alianza es la del Hijo. En Hebreos 3, 5, 6. Ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa como servidor para atestiguar cuándo había de anunciarse, pero Cristo lo fue como hijo al frente de su propia casa, que somos nosotros, si es que mantenemos la entereza y la gozosa satisfacción de la esperanza. Esta cita que hace el Catecismo del Evangelio está comparando la nueva alianza con la antigua alianza. Continuamos con el 6.13 del Catecismo. Por medio del Cordero que quita el pecado del mundo. Está en Juan 1:29. Nos recuerda la frase de Juan el Bautista cuando señala a Jesús en el río Jordán. En la primera de Pedro 1:19, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco como la oro y plata, sino con una sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin macía, Cristo. El cordero es un animal que representa la inocencia. Solo un inocente puede salvar a los culpables. Y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión de Dios. En Éxodo 24. Reconciliándole con él por la sangre derramada por muchos para la remisión de los pecados. El sacrificio de Cristo entronca con el sacrificio pascual del Antiguo Testamento, pero inaugura la nueva alianza. Esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebáis, hacedlo en recuerdo mío. En Éxodo 24:8, tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahweh. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella el pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahweh ha hecho con nosotros, según todas estas palabras. Era una imagen de lo que estaba por llegar. Es la sangre de Cristo con la que somos rociados y purificados. En Levítico 16, 15 y 16. Después inmolará al macho cabrío como sacrificio por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás del velo, haciendo con su sangre lo que hizo con la sangre de novillo. Rociará el propiciatorio y la parte anterior. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas y de sus rebeldías en todos sus pecados. Lo mismo hará con la tienda del encuentro, que mora con ellos en medio de sus impurezas.
Ahora vamos con el numeral 614 del Catecismo. Este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Hebreos 10:10. Ante todo, es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Primera de Juan 4:10. Al mismo tiempo, es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo. Hebreos 9:14, para reparar nuestra desobediencia. Este es el contexto donde se anuncia el nuevo sacrificio. El catecismo lo resume en 3 palabras. 1. La entrega del Padre a Jesucristo. El pasaje de Jesús ante la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú a él. El sacrificio de Cristo, antes de ser una ofrenda del hombre a Dios, es un don de Dios al hombre. Segundo, la respuesta de Cristo, ofrenda libre por amor. Cuando Jesús dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, nadie le quita su vida. Él la da voluntariamente. 3. El sello del Espíritu Santo. Esta ofrenda de Cristo al Padre es eficaz porque tiene el sello del Espíritu Santo. En Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Es el sello del Espíritu Santo la que inserta esta ofrenda de Cristo al Padre en el seno de la Trinidad. Creo que no es casualidad que ayer se celebró en la liturgia y todos participamos en la misa del día de la Santísima Trinidad. Dios nos puso eso para que recapacitáramos ayer en ello y aquí lo estamos recordando hoy. El libro de la Sagrada Escritura que más nos ayuda a reflexionar sobre estos 2 puntos del catecismo es la carta a los Hebreos. ¿Hay alguien, por favor, que tiene abierto su micrófono? Es una profunda teología sobre el sacrificio redentor de Cristo. El autor, San Pablo, sitúa la perspectiva de lo que era el culto judío, demostrando que todo aquello había sido una figura que alcanzó su eficacia en Jesucristo. La intención de San Pablo es dejar claro la superioridad de la religión cristiana frente al mundo cultural del Antiguo Testamento, que tenía lugar en el Templo de Jerusalén. Giovanna, disculpa, ¿ya no cambiaste la imagen? Ay, no, todavía no he llegado ahí. Es que te quedaste en el punto Ay, 6:14. perdón, tenés razón, perdona, aquí estoy. Perdón. Voy a empezar. El autor San Pablo sitúa la perspectiva de lo que era el culto judío, demostrando que todo aquello había sido una figura que alcanzó su eficacia en Jesucristo. La intención de San Pablo es dejar claro la superioridad de la religión cristiana frente al mundo cultural del Antiguo Testamento que tenía lugar en el Templo de Jerusalén. Aparentemente, el culto dentro del templo grandioso de Jerusalén podía parecer que aquel sacrificio era superior al sacerdocio cristiano. La primera iglesia no tenía ningún templo y era insignificante comparada con el esplendor del templo judío. Pero teológicamente, la carta a los Hebreos quiere decir, a pesar de que vosotros no poseías ese esplendor externo, el sacerdocio auténtico y eficaz que llega al corazón de Dios es el de Jesucristo. En esta epístola se habla de Jesucristo como sumo sacerdote. Es una novedad porque nunca se había aplicado ese título a Jesús en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de un sacerdote trascendente. Cristo no está en el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Él no era de la tribu de Leví según la orden de Aarón.
El sacerdocio del Antiguo Testamento estaba ligado a la pertenencia a una tribu. Era un sacerdocio por herencia. Jesús era de la tribu de Judá y ningún miembro de esta tribu estuvo consagrado al altar. Por tanto, es un sacerdote de género único. En la carta a los Hebreos entronca el sacerdocio de Cristo al rito de Melquisedec. Eres un sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Se refiere al sacerdocio de Cristo que sobrepasa los límites del judaísmo. Ahora vamos a explicar esta foto que está aquí, porque el jueves que acabamos de pasar se celebró esta fiesta y también coincide con esta presentación. El primer jueves después de Pentecostés, la Iglesia Católica celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El fin de esta fiesta es recordar la obra sacerdotal que Jesús realizó a favor de los hombres, una sola vez y para siempre. Jesús es el único sacerdote que ofreció el sacrificio por los demás y no por sí mismo, pues a diferencia del resto de los hombres, en él no existe pecado. En esta fiesta recordamos que por el bautismo somos incorporados al cuerpo de Cristo y con él constituimos un pueblo sacerdotal, profético y real. Y a continuación vamos a explicar todo lo de Melquisedec. Melquisedec está en Génesis 14. No era judío como ellos, con ellos se quiere destacar que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio universal, que incluso es anterior al sacerdocio judaico. En el pasaje de Génesis 14, 18 y siguientes, se menciona que queda claro que no tenía una genealogía, que ni su nacimiento ni su muerte son conocidas, de tal manera que ese personaje aparece desvinculado de toda raza humana. El sacerdocio de Cristo no está ligado al pueblo judío, es un sacerdocio instituido directamente por Dios para toda la humanidad. En este pasaje, Melquisedec se encuentra con Abraham y bendice a Abraham, y Abraham le paga el diezmo a Melquisedec. Por tanto, Abraham reconoce la superioridad de Melquisedec. De ahí que el sacrificio de Cristo sea superior al ser dado por Dios y no por herencia humana. Queda derogado el sacerdocio levítico basado en la descendencia carnal y es sustituido por el sacerdocio inmortal de Cristo. Por eso nosotros entendemos el sacerdocio como vocación, elección, llamado de Dios, don de Dios. Decimos que el sacerdocio de Cristo es eterno, pero antes de encarnarse no era sacerdote en el sentido pleno. Y de la misma manera que la encarnación es para siempre, también el sacerdocio es para siempre y continúa ahora en el cielo, porque sigue siendo hombre e intercede entre Dios y los hombres. Según la epístola a los Hebreos, es sacerdote celeste, lo ejerce en el cielo. En el Salmo 109 rezamos: oráculo el Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Este salmo es referido al Cristo sacerdote glorificado y continúa ahí su intercesión por nosotros. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Cristo en el cielo está ofreciendo más sacrificios. El sacerdocio de Cristo en el cielo consiste en eternizar, en prolongar por toda la eternidad aquel sacrificio que hizo en la cruz como ofrecimiento al Padre. De tal manera que cuando celebramos la Santa Misa, estamos haciendo aquí presente sacramentalmente lo que tuvo lugar en el Monte Calvario y que Cristo en el cielo, como sacerdote eterno, está prolongando aquella ofrenda ante el Padre. El a tus manos encomiendo mi espíritu no queda reducido únicamente a aquel tiempo, sino que entra en la eternidad.
Si hemos entendido, apoyándonos en la carta a los Hebreos, cómo es el sacerdocio de Cristo, ahora entendemos mejor cuál es el sacrificio sacerdotal de Cristo. Es expresado en esta carta como el sacrificio único y eficaz. El sacrificio único y eficaz. En la ley judaica, aquellos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento era una sombra de los bienes futuros. Hebreos 10:1, no conteniendo en efecto la ley más que una sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, dar la perfección a los que se acercan. En Hebreos 9:24, pues no penetró Cristo en un santuario hecho por la mano del hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en nuestro favor. Esos sacrificios judaicos no tenían el poder de borrar los pecados. La prueba es que hubiese que reiterarlos continuamente. Hebreos 9:25 nos dice, y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. El sacrificio es único, tuvo lugar una vez para siempre. Al decir eso se dice que, por una parte, tiene un carácter histórico, lo que ocurrió en el monte del Calvario, y por otra parte, es prolongado por Dios por toda la eternidad en el santuario del cielo. Se dice que el sacrificio de Cristo es único y eficaz. Quiere decir que es el único que ha podido santificar a los hombres de todos los tiempos. Los hombres, por nosotros mismos, somos incapaces de santificarnos y de purificarlos por nuestros pecados. O Dios nos purifica, o nosotros por nuestras fuerzas somos estériles. Es decir, que todas las religiones por sí mismas, como deseo del hombre de dar culto a Dios, son ineficaces, no consiguen eso que desean. Lo único que puede santificar y purificar al hombre es que Dios se revela y Él mismo nos purifica. Nosotros decimos que el sacrificio de Cristo no solo es un sacrificio de comunión o de adoración, es un sacrificio de expiación por la remisión de los pecados. Esto es lo fundamental de la religión católica y lo que la carta de los Hebreos dice, Hebreos 2:17. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del mundo. En esta epístola se insiste mucho en el sentido expiatorio del sacrificio de Cristo, y no solo se entiende como purificación de los pecados, el sacrificio de Cristo, sino que Jesús añade, nos santifica, hacernos semejantes a Dios. La eficacia del sacrificio de Cristo no está en una especie de automatismo ritual al estilo del Antiguo Testamento. Lo que hace efectivo o eficaz el sacrificio de Cristo no es ya la mera sangre de Jesús, la mera materialidad de la sangre de Jesús. No tiene un valor mágico. Lo importante es la oblación con la que Cristo se ofreció al Padre en plena obediencia, entregando su sangre. Esto es lo que nos salva. Esto es lo que dice la carta a los Hebreos, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Esto es lo que da valor al sacrificio expiatorio, ese sentido de la obediencia de Cristo al Padre. Es un sentido de piedad. Hebreos 10:9 dice primero, sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado no los quisiste ni te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley,
Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Deroga lo primero para establecer lo segundo. De este modo, la obediencia es el factor que hace grato y eficaz el sacrificio de Cristo y todos nuestros sacrificios también. Otro elemento que hace eficaz el sacrificio de Cristo es el sello del Espíritu Santo, mediante el cual se realiza la oblación. Es el Espíritu el que justifica la redención eterna alcanzada por Cristo. El autor de la epístola a los Hebreos nos quiere dar a entender que la intervención del Espíritu Santo arroja una luz distinta sobre el sacrificio expiatorio de Jesús. El sacrificio está inserto en el misterio de la Trinidad. La oblación del Hijo llega al Padre por medio del Espíritu Santo. Este misterio es para adorarlo. Lo que Jesús hizo de entrega al tener el sello del Espíritu Santo pasa a formar parte de la relación intratrinitaria. En resumen, el sacrificio de Cristo tiene valor en función de dos cosas. La actitud de Cristo de ofrenda y obediencia al Padre. Dios da su sello con el Espíritu Santo. Sella esa ofrenda. Es una comunión de amor entre el Padre y el Hijo. Por eso, la eficacia del sacrificio de Cristo es inmensa, sobrenatural. De ahí que el sacrificio eucarístico es lo más grande que el hombre puede hacer. Solamente por la celebración de una misa se justifica una vida. El sacrificio se muestra como una plegaria de todo nuestro ser a Dios. El grito de Jesús al morir se considera como la plegaria suprema del hombre a Dios. No pases de largo este banquete. ¿Qué significa para nosotros hoy en día? ¿Cómo podemos celebrar nuestra Pascua? San Pablo nos da una pista. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Por tanto, celebremos la fiesta con el pan ácimo de la sinceridad y la verdad. 1 Corintios 5, 7, 8. Nuestro Cordero Pascual es, pues, pan ácimo. Nuestra fiesta es la misa. Hasta aquí la explicación de lo que es el sacrificio único. Y ahora vamos a pasar a la hoja con este diagrama que Padre Galo hizo. La explicación que yo voy a dar es muy corta. Yo quisiera después que Padre Galo, si quiere otra vez volverlo a explicar, no lo ve. El doble acto, tiempo natural. De todo este estudio podemos hacer una pequeña explicación de lo que Padre Galo sintetiza en este cuadro. En un tiempo específico de la existencia del mundo, o sea, en el tiempo natural, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, al mundo. En Mateo 1, 18, 21 encontramos: este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero era un hombre bueno. Quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que le pondrá nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, es el Hijo eterno del Padre. Después de la encarnación, pasó a través de su misión en el mundo y a través de la muerte. Muere como hombre. La vida de Jesucristo hombre termina en un tiempo específico. La eternidad. Jesucristo Dios entra a la eternidad.
El sacrificio de Jesucristo es único, tuvo lugar una vez para siempre. Al decir esto, dice que, por una parte, tiene carácter histórico, lo que ocurrió en el Monte Calvario, y por otra parte, es prolongado por Dios por toda la eternidad en el santuario del cielo. El acto dura siempre, está presente. El sacerdocio de Cristo en el cielo consiste en eternizar, en prolongar por toda la eternidad aquel sacrificio que hizo en la cruz como ofrecimiento al Padre. De tal manera, cuando celebramos la misa, estamos haciendo aquí presente sacramentalmente lo que tuvo lugar en el Monte Calvario y que Cristo en el cielo como sacerdote eterno está prolongando aquella ofrenda ante el Padre. Y algo que no se los escribí, pero en todas las misas se pueden ofrecer por los vivos, por los muertos, por los que están en la eternidad. Y ese es el gran valor de la misa, lo cual debemos nosotros cada día más que agradecidos con nuestro Señor por ese regalo que nos dejó y por tener la dicha y la oportunidad de recibirlo en su cuerpo y su sangre y compartir la Eucaristía con toda la gente que está en la misa. Muchas gracias y hasta aquí termina nuestra presentación. Solo les agrego las referencias y esperamos que el Padre Galo nos dé nos dé su comentario, por favor. Ahora, ¿cómo me salgo? Muchas gracias, Giovanna y Juanito. Estuvo muy preciosa la presentación. Con mucho gusto la presentamos. Gracias. Nos hace sentir la misa como algo propio, de verdad. Gracias. Ya pueden prender sus cámaras y si alguien tiene alguna pregunta, pues este es el momento. O Padre Galo, como bien dijo Giovanna, si tiene usted algo que añadir a la presentación, por favor, Padre. No veo al sí. Padre. Padre, tiene apagado su micrófono. Padre. Creo que no me escucha. Padre Galo. Padre. Ya. Muchas gracias, Padre. Perdone, primera cosa, felicitarla. Me parece que todo lo que nos ha expuesto es perfectamente ortodoxo dentro de la doctrina cristiana católica. Así que felicidades. Y además dicho de una manera muy ordenada, muy organizada, sí, tocando los diferentes aspectos, el valor sacrificial, el perdón de los pecados, el sacerdocio eterno de Cristo, así la descendencia de Melquisedec, el sacerdote ya que va directamente del Padre y no a través del Antiguo Testamento. Una serie de cosas que son merecen ser meditadas. Por eso que yo decía, sería bueno que la Conchita nos reserve ese texto para que lo podamos leer más. Yo podría decir algo, pero ahora el tiempo ya se ha ido. No, pero, Padre, todavía hay unos minutos. Estoy feliz por todo lo que se ha puesto. Padre, sí puede hablar unos minutos. Viene parte nuestra de ir asimilando las ideas principales de eso. Entonces no sobra el hecho que lo volveremos a reenfocar en varias oportunidades para realmente asimilar
ese punto central que es de la misa y de la muerte de Cristo. Son dos cosas que acontecen en el tiempo. La misa es hoy. El sacrificio de Cristo es hace 2000 años, pero también en un punto fijo del tiempo. Eso es un lado, el lado temporal, que tiene dimensiones y tiene tiempo y tiene un orden, y luego no se repite tampoco porque el sacrificio de hace 2000 años fue una sola vez, un solo día, un solo momento. Y ahora estamos otra vez en el tiempo, pero es nuestro tiempo. Pero como Él salió del tiempo a la eternidad, estando ya en la eternidad, es presente a todos los tiempos, porque ya no tiene la condición del tiempo, sino que vive. Entonces, cuando uno dice la misa, cualquier misa, Él que está en la eternidad, vuelve al presente, vuelve al tiempo. Eso es un aspecto que no está en aquel esquema que yo le puse ahí. Este esquema solo se refiere a un solo acto, el que sucedió hace 2000 años, cuando Él murió. En el momento de morir, dijo, todo se ha cumplido. Me he dado hasta lo último. Y se sigue dando hasta que ya deja de respirar. Pero dejar de respirar es pasar a la eternidad, pasar a un mundo en que no tiene tiempo. De todas maneras, todo eso lo volveremos a repetir alguna otra vez, para que quede bien claro por qué este acto de Cristo, que es eterno, no es repetible. Precisamente porque cuando Dios Padre lo recibe y Él se da como a veces, como expiación, como reparación, como homenaje, como gloria, porque Él la llama mi glorificación, que es la muerte. Entonces uno empieza a preguntarse qué quiere decir glorificación, si Él está muriéndose. Entonces, con todo esto delante, el resultado es la unidad y unicidad del acto con el cual se entrega al Padre. Pero ese acto, como hemos visto, tratando de poner ahí, tiene dos caras. La cara hacia el tiempo, que se termina en el momento que Él muere. Y la cara hacia la eternidad, en que el Padre lo recibe por el acto de conformidad a su voluntad. Entra en la eternidad con el amor del Padre. Ahí no hay separación. En el mismo instante que Él deja de ser humano para pasar a la eternidad, el Padre lo acepta como debe ser, en su gloria, reconociéndole todos los méritos que Él tiene ahí mismo. Y de ahí ya tiene la gloria infinita del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, del que salva a toda la humanidad. Todo viene de ese momento en que Él, pasando del tiempo a la eternidad, es amado por el Padre. Es reconocido como la víctima, como ha dicho ella también, como sumo y eterno sacerdote. Pero eso ya es una idea que nosotros la agregamos después. Pero el hecho de que Él representa entonces toda la humanidad viene de lo temporal. Pero lo temporal ya terminó. Él está en lo eterno. Esto es difícil de explicar, es difícil de entender, pero está claro
teóricamente, Él ya es eterno antes de morir, porque es la segunda persona asumida, o que Él asumió como segunda persona, asumió lo humano en sí. Pero en esta parte, el humano, en cuanto temporal, cesa. Pero como todos los humanos que mueren, tienen una parte que persevera, una parte que sigue viviendo. Esa parte humano-divina que está en Cristo pasa también al Padre, juntamente con la divinidad del Hijo. Es lo mismo. Y el encuentro con el Padre asume en la eternidad no solo la segunda persona de la Trinidad, que es, como decir, rescatada desde el mundo humano para que sea lo libre y eterna y infinita. No hay más, no hay solo, sino todo lo que es el ser humano que nació de la Virgen María como cuerpo y alma. En el momento de la muerte, entra en la eternidad. Claro que el cuerpo no puede entrar, entonces tiene que ser transformado, tiene que ser espiritualizado, pero sigue siendo cuerpo. Y lo psíquico que ha vivido en el tiempo, ahora entra en la eternidad, pero sigue siendo Él, el mismo yo, que es Cristo. Entonces, con todos esos elementos, vemos que Cristo, diríamos, se pierde en el infinito del Padre y se regresa al lado, como dice el Apocalipsis, hay un trono, pero al lado del trono hay un cordero, el que nos salvó, pero ya en el cielo, no en la tierra. O sea, ya es un cordero que vive, ha sido sacrificado, pero vive. Entonces tenemos esa presencia del Padre y del Hijo como una especie de una unidad múltiple. Unidad porque están comunicados, integrados uno con el otro. Y múltiple en que nos destruye la identidad de Cristo, sigue siendo Él, el nuestro que nos salvó. Bueno, podría yo seguir diciendo cosas quizás sin mucho sentido, pero el punto este, le volvemos, yo sí tengo las ideas claras sobre esto y me gustaría que todo el mundo también lo adquiriera, porque eso yo lo siento y lo vivo cada vez que uno dice misa, porque Él salió del tiempo, pero regresa al tiempo. Salió hace 2000 años, pero regresa aquí, hoy, en mi tiempo, con la gente que yo tengo alrededor, con la iglesia de hoy que lo recibe. Pero Él viene de la eternidad, no viene de hace 2000 años, viene del Padre eterno con el cual reside y llega a nosotros y vuelve a vivir en el tiempo con nosotros. Esto es otro aspecto de la misa, quizá vale la pena otro momento. Gracias, yo creo que hablo demasiado ahora. Gracias por toda la exposición, ha sido muy brillante, muy clara. Así que nos ha enfrentado con el momento más difícil de la evolución del plan de Dios, porque Dios había planeado que el Hijo salvara a la humanidad, eso es el fin, para salvarnos a todos los que tienen fe. Pero ¿cómo? Entonces la primera etapa sería Cristo entre nosotros. Y de ahí adelante, eso ya está deslindado con el infinito que es Dios. Bueno, yo creo que ya basta. No sé si hay que dice Conchita,
¿Habrá tiempo para alguna otra pregunta y impresión y cosa? ¿O quiere esperar otro momento? Pues ya terminó la hora, pero si tampoco vamos a coartar a alguien que quiera opinar, si se hace corto, con mucho gusto. María Cristina. Yo quiero felicitar a Giovanna y a Juan, porque realmente es muy fácil decir yo me atrevo a presentar algo a realmente presentarlo. Así es que mis respetos a los dos, creo que han logrado de una manera magistral en lo humanamente Porque hoy es el cumpleaños de Maribel. Me invitaron a tomar un vinito, donde la Chabelita. Ya está silenciada. Perdón, bueno, pues de verdad que a mí me hicieron transportarme del Antiguo al Nuevo Testamento de una manera magistral. La verdad, sé que la Santísima Trinidad y todo esto son unos misterios para los humanos muy difíciles de entender. Y les agradezco, como dijo el Padre Galo, yo quiero volver a leer esta presentación porque es muy profunda y hay que reflexionar sobre ella bastante. Nos dan un excelente material. Muchas gracias a los dos. Con gusto, María Cristina. Ya se las vamos a mandar por el WhatsApp. Gracias, Ya. Giovanna. Yo también quiero Un ratito. felicitarlos y porque Giovanna, topadísima, sos muy atrevida. La verdad es que uno se pone re nervioso que si sale la cosa, si no sale, si salen las imágenes, de balde se prepara tanto uno. Y de veras, re buena su presentación y una bonita explicación también de lo del rito de Melquisedec. Ah, sí. Me encantó eso, porque Sí. uno solo lo oye y no siempre lo entiende. Así que gracias a los dos, además que los dos lo presentaban así, una vez cada uno, eso también estuvo re bonito. Muchas gracias, de verdad. Margarita. Miren, respecto a lo de Melquisedec, también el libro de Scott Hahn está muy bien explicado. Yo no lo quise tomar mucho de ahí porque encontré esto otro que me pareció muy adecuado para el tema. Pero en Scott Hahn lo pueden leer y otra recomendación, que lean la carta completa a los hebreos. ¿Verdad? Y muchas gracias por todos sus comentarios. Sí. Conchita. Con gusto. Sí, Anabela. Perdón, muchas gracias. En primer lugar, Giovanna, yo solo quisiera hacer un comentario rápido. Lógicamente ahora nos centramos en la figura de nuestro Señor Jesucristo, pero a mí me encantó cuando Giovanna dijo que Jesucristo también fue dado por el Padre, y uno de padre lo que siempre quiere es proteger a sus hijos, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención eso sobre el gran amor de Dios que nos dio a su hijo, y nuevamente todas estas presentaciones enriquecen más la manera en la que participamos en la misa. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias por tu comentario. Bueno, Giovanita y Juan, Dios se los pague por haber llenado este espacio magníficamente. Tendremos que releer las páginas. A mí me gustó mucho. Me copió Margarita porque a mí me encantó lo de Melquisedec. Me pareció, pues hemos oído ese nombre en la misa y que el rito de Melquisedec y el sumo, pero qué interesante eso de que no tenía genealogía, me pareció muy bueno eso. Pues ¿Ya? también está eso en el catecismo, en los numerales que puse al principio, 1362, 1372. Ahí lo van, el que quiera ampliar el tema, ahí hay bastante donde profundizar más, pero no se podía hacer muy claro, largo. claro. Es que, pues... Perfecto. Vamos a darle la oportunidad a Beatriz y con ella cerramos. Y solo también felicitarlos, y para mí el concepto que fue nuevo que encontré en esta presentación es que Cristo sigue siendo en la eternidad hombre y sacerdote. Ese concepto para mí fue como algo muy nuevo y muy novedoso, algo en que nunca había pensado, no lo había pensado de esa manera. Gracias, Giovanna y Juan. Un gusto. Gracias. Bueno, Padre Galo, quedamos entonces esperando su bendición
Por favor. Bueno, pidámosle al Espíritu Santo que nos ha acompañado, aunque escondido, pero dentro del corazón de cada uno. Gracias, porque la parte de Él es la más importante, porque es la que nos convence y nos mueve interiormente con su fuerza. Agradeciéndole al Espíritu, lo bendecimos y lo alabamos. Le damos gracias a toda la divinidad, como hemos celebrado ayer, como el Dios trino, pero uno con esa inmensa multiplicidad de acción que somos las criaturas de Él y estamos destinados otra vez a la unificación con Él, de alguna manera. Yo tenía algo sobre el capítulo 17, ese terrible capítulo que está puesto en la noche del Jueves Santo, pero él se llama la oración sacerdotal. Y va exactamente con la idea de Cristo eterno, sumo y eterno sacerdote. Pero es todo un capítulo que él solo merece que algún día le echemos atención y lo analicemos en todo lo que él interpreta esa unión con ellos, abandonándolos a ellos, al mundo, pero con la unión con él, que nunca se determina. Bueno, vamos a darle las gracias, Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Gracias a cada uno y gracias a la conferencia tan larga y tan llena de densidad teológica que nos han proporcionado. Gracias. Y gracias, Buenas noches. Buenas noches, Padre Gracias a Galo. todos. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Padre Galo. Buenas noches, Buenas Fernando. noches. Buenas Sí, noches a buenas todos. noches. Adiós, buenas noches. Uy, ¿qué hice? ¿Qué dice el padre? ¿Ya se fue? Ah, no. Ahí está. Gracias, Miriam. Vaya, padre. Que Gracias, esté bien. Sonia. Buenas noches. Nos vemos el jueves, chicos. Ah, Primero Sí. Dios. bueno, Primero Dios, sí. Cuídense, pues. Que ya pasen nos buena podemos noche. retirar. Ya, padrecito. Vaya, Padre, que descanse. Ya terminamos. Buenas Gracias, noches. padre.